La palabra del Señor dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Recuerden que el viernes pasado comenzamos nuestro estudio de los Salmos. Hicimos una breve introducción acerca de los Salmos. Hablamos de ellos, recuerden, como una mini Biblia, como Lutero llamaba el libro de los Salmos, o como este espejo que refleja todas las emociones de la vida del hombre. Como decía Calvino, que decía el libro de los Salmos, nosotros encontramos todo lo que sentimos, todas nuestras experiencias, las encontramos reflejadas ahí en el libro de los Salmos. Y hablamos un poquito acerca de la estructura del libro de los Salmos, específicamente en cuanto a su división. Recuerdan que el libro de los Salmos está compuesto de 5 libros. Dijimos, el primero va del 1 al 41, luego del 42 al 72, después del 73 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150. Bien, algunas personas, o muchas personas, cuando leen el libro de los Salmos, lo ven de una forma distinta al resto de los libros de la Escritura. También ocurre con el libro de Proverbios. En cuanto como que es posible leer los Salmos de forma individual del resto de los otros salmos. Por ejemplo, nadie de nosotros va a leer los evangelios de esa forma. Nadie de nosotros va a leer el libro de Génesis de esa forma, sin considerar lo que hay antes, sin considerar lo que hay después. Pero gran parte de los intérpretes del libro de los Salmos y gran parte de los cristianos leen los Salmos como si fueran algo totalmente independiente los unos de los otros. Creo que yo les comenté hace tiempo, me parece que estábamos celebrando el 2.º aniversario, cuando hicimos una reunión acá en la casa y hicimos un estudio de los Salmos 22, 23 y 24. Cómo estos 3 salmos nos ayudaban en cuanto a su contexto a entender la obra del Señor Jesucristo, como Él sufriendo, siendo cuidado y luego exaltado por el Padre. La verdad es que nosotros tenemos que tratar de entender los salmos en su contexto. Y entonces en nuestro estudio de los salmos, que dijimos vamos a ir semana a semana leyendo un salmo y analizando el salmo, buscando las implicaciones prácticas y también devocionales de los salmos, pero también quiero que estemos con un ojo mirando siempre a la estructura y de cómo la estructura nos va a ayudar a entender el libro de los salmos. Porque en cuanto a su estructura, como yo les decía, no hay... no todos los interpretan de forma igual. Agustín, por ejemplo, él interpretaba los salmos como dividiéndose en 3 partes. 50, 50 y 50. O sea, del 1 al 50, del 51 al 100 y del 101 al 150. Y así, algunos en la tradición judía van a decir que el primer libro se relaciona con el libro de Génesis, el segundo con el Éxodo, y así en cuanto al Pentateuco. La idea es que nosotros vamos, en la medida que vamos avanzando en este libro, vamos percibiendo la estructura
que hay en él y que puede entonces enriquecer nuestro acercamiento a este estudio de cada uno de los libros. En cuanto a términos como estructurales, hoy día podríamos decir esa división de los 5 libros. También podemos ver estructura en las divisiones que se hacen en cuanto a los autores de los libros o sea, de cada uno de los salmos. Y nosotros podemos ver que generalmente ellos, cuando fueron editados, fueron puestos juntos como colecciones de un propio autor. Por ejemplo, hoy día comenzamos con el libro 1 y vamos a encontrar que en el libro 1 de los Salmos hay una gran cantidad de libros, perdón, de salmos escritos por David. De hecho, solamente el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 10 y el Salmo 33 no son escritos por David dentro de este libro. Tenemos entonces 4 salmos dentro de los primeros 41 que no son de David. Y casi siempre los salmos de David están puestos juntos, en colecciones. Por ejemplo, del 3 al 41, con esa excepción del 10 y el 33. Luego del 51 al 71 también encontramos salmos de David puestos juntos. En el libro 4 encontramos del 108 al 110. Y en el libro 5 del 138 al 145. Entonces, cuando el libro fue editado, se pensó colocar como colecciones del autor estando unidos. De hecho, solamente hay 8 salmos en el resto de la escritura que son de David, pero que no pertenecen a esas colecciones, que no están junto con otro salmo de David. Hay otras colecciones, por ejemplo, lo de los hijos de Coré. Están unidos en el libro 2, van del Salmo 42 al 49. Y también del 84 al 88, en el tercer libro. Hay un Salmo de Salomón, con el cual termina el libro 2. O sea, está puesto como una conclusión. En el libro 3 comienza con una colección que se atribuye a Asaf. También hay varios de él escritos juntos. El libro 4 comienza con un salmo de Moisés, el salmo 90. En el libro 5, el salmo central es el salmo de Salomón, el 127, que está también como el centro de los salmos de peregrinaje. Entonces podemos ver que de cierta forma hay ciertas categorías estructurales en cuanto a los autores, a cómo se reúnen. Pero como hoy día comenzamos con el Salmo 1, comenzamos con el libro 1 también, es interesante que nosotros podamos decir y ver específicamente el Salmo 1 y el Salmo 2 como siendo una introducción al libro de los Salmos. Entonces, ellos son puestos acá con un propósito específico. Podríamos decir que estos son 2 pilares poéticos para el libro de los Salmos. Así los llama Palmer Robertson en un libro que se llama como El flujo de los Salmos. Es un libro en el cual yo voy a estar basando bastante del estudio, específicamente de la parte estructural. Estos son como 2 pilares, los temas que son la Torá, o la enseñanza, la ley en el primer salmo, y el Mesías y el reino del Mesías en el segundo salmo, son 2 temas que nosotros vamos a encontrar por todo el libro de los salmos. Son 2 de los temas principales en este libro. El Salmo 1 va a colocar todo el foco en la Torá.
en la enseñanza. Nos va a mostrar cómo se vive de forma distinta y cómo hay destinos distintos para quienes viven siguiendo la Torá. La Torá, debemos recordar, es traducida como la ley, pero no es solamente como el código de conducta. Torá no significa solamente las leyes, sino que Torá es la enseñanza de Dios. Eso es la Torá. Entonces el Salmo 1 va a colocar este énfasis en la enseñanza de Dios, cómo los cristianos deben vivir siguiendo la enseñanza de Dios y cómo hay consecuencias distintas para estos dos grupos que van a responder de forma distinta a la enseñanza de Dios, los que la van a aceptar y la van a seguir y aquellos que la van a rechazar. Hay el Salmo 19 y el Salmo 119. Son también salmos que hacen este énfasis en la Torá. Y es interesante que ellos se unen, el Salmo 18 se une con el 19 y hacen este mismo matrimonio de reino y Torá. El Salmo 118 y el Salmo 119 también hacen la misma unión, reino y Torá. Entonces encontramos una estructura. Los tres salmos que hablan de Torá están unidos con salmos que hablan acerca del reino del Mesías. Porque es el tema del segundo salmo. El segundo mayor tema del libro de los salmos es este, del Salmo 2, donde nosotros encontramos el gobierno de el Mesías y el lugar desde donde él gobierna eternamente. El reino de Dios, podríamos decir, es el marco para que nosotros podamos entender el libro de los salmos. Según este salmo, y así resumido, vemos cómo las naciones se rebelan contra el Señor, contra su ungido, contra el Mesías, pero Dios establece al rey mesiánico en Sión, que es su lugar santo, y a este rey Dios le dice: tú eres mi hijo, como también encontramos esas palabras refiriéndose a David ahí en 2 Samuel capítulo 7, como a este hijo se le dan las naciones y toda la tierra como su herencia, como su posesión, como los reyes de la tierra deben recibir el consejo del Mesías, que ellos deben servir al Señor, que ellos deben obedecer al Hijo. Entonces, estos dos salmos, que son puestos como introducción para mostrarnos los temas mayores dentro del libro, nos van a mostrar el contenido completo del Salterio. La ley de Dios, la apropiada respuesta a la ley de Dios, cómo se vive dentro del reino de Dios y también entonces quién es el rey dentro del reino de Dios. A medida que vamos avanzando vamos a ver otros asuntos de estructura que son interesantes en el libro. Bien, el libro 1, su tema principal va a ser la confrontación. Dios, el Señor Todopoderoso, gobierna eternamente sobre los cielos y sobre la tierra. Pero desde la caída, podríamos decir que el misterio de la iniquidad del enemigo, el enemigo se levanta y va a tratar de desafiar la soberanía, el gobierno de Dios en cuanto a la humanidad. Y desde Génesis 3:15 en adelante nosotros encontramos entonces esta división de la serpiente, o la cabeza de la serpiente siendo pisada por la simiente de la mujer. Y entonces encontramos estos dos grandes grupos que existen en la humanidad.
los hijos de Dios, los hijos de los hombres, va a hablar luego en Génesis capítulo 6. Pero en la respuesta de Dios delante de este desafío que hacen los hombres a su soberanía, y este desafío que es satánico, que viene de la serpiente, es que Él va a bendecir y va a redimir a hombres de toda tribu, lengua y nación. Abraham sería una bendición no solamente para Israel, sino que él sería una bendición para todas las naciones. Pero encontramos entonces este conflicto, desde allá, desde el Edén, hasta que el Señor Jesús venga, va a existir este conflicto entre el reino de Dios y los otros reinos. Y entonces el libro 1 nos va a mostrar esta confrontación. Este es, como digamos, el tema principal. Y aquí nosotros encontramos, ya desde el Salmo 1, la diferencia entre el justo y los injustos. En el Salmo 2, el Señor hizo ungido contra los reyes de la tierra. Y así después comenzamos con los Salmos de David. Lo vemos a él sufriendo por causa de la persecución de sus enemigos. Entonces, en este primer libro, nosotros encontramos este tema, la confrontación. Y dentro de esta confrontación, entonces, el Salmo 1 tiene un rol que es fundacional. Es sumamente importante que nosotros podamos entender el Salmo 1 en este sentido de la confrontación. ¿Qué significa el Salmo 1 para que nosotros podamos ver esta antítesis que hay entre el mundo y Dios, como en la vida dentro del reino de Dios y como en la vida fuera de Él? Entonces el Salmo 1 nos va a mostrar el carácter crítico de la ley de Dios, de la Torá. Entonces, lejos de que el Salterio sea una colección de salmos individuales tirados como puestos uno así al azar, uno después del otro, nosotros tenemos que entenderlo dentro de este orden, siendo el Salmo 1 el fundamento, la Torá, como la enseñanza de Dios, como siendo el fundamento para la vida del cristiano. El Salmo 1 va a identificar específicamente dos grupos de personas y las va a identificar en cuanto a su relación con la ley de Dios. Recuerden, el domingo antepasado, yo mencioné que Dios le decía del pueblo, no decía ellos me abandonaron a mí, sino que decía abandonaron mi camino. Que es básicamente lo mismo, abandonar el camino de Dios es abandonar a Dios. Quien sigue el camino de Dios, quien sigue la enseñanza de Dios, sigue a Dios. Y entonces esa es la importancia de la Torá y es lo que nos va a mostrar este salmo. El justo se regocija en la enseñanza de Dios. En ella está su delicia y en ella medita de día y de noche. El impío, al contrario, va a rechazar, va a hacer como que esta Torá, como que esta enseñanza, y como que Dios mismo no tiene ninguna importancia, y por eso dice que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, ¿cuál es el rol de la Torá en el libro de los Salmos? Y no solamente en el libro de los Salmos, sino que en la vida cristiana es el fundamento. El fundamento de la vida cristiana está puesto en la palabra de Dios. No podemos acercarnos a Dios si no es por medio de su palabra, por medio de su enseñanza. Y entonces este conflicto va a estar fundamentado en el cómo el hombre se acerca a la palabra de Dios.
En el libro de los Salmos vamos a encontrar varios de ellos hablando acerca de la Torá, de la ley de Dios. Eh, Se pueden referir en cuanto a la ley de Dios, a los testimonios o estatutos, a los preceptos, a los mandamientos. También se le llama el temor de Jehová o los juicios y las ordenanzas de Jehová. El Salmo 119, por ejemplo, usa estos 6 términos dentro del Salmo para referirse a ella, a toda la Torá, a toda la enseñanza que viene de Dios. Vamos versículo por versículo entonces en este Salmo. Nos dice que el varón que es bienaventurado, bienaventurado, recuerden, no es solamente que le va bien, no solamente que le pasan las cosas buenas, sino que tiene el sentido, bienaventurado aquí es el hombre feliz, el hombre que es realmente feliz, es aquel que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Entonces va inmediatamente a mostrar la diferencia, la antítesis que existe entre el hombre justo y los injustos. El hombre bienaventurado es alguien que no tiene una unión con el hombre impío. Sí, no, y nos va a mostrar aquí como si fuera un camino en el cual el hombre se va acercando, o como que el hombre va cayendo. Primero va a mostrar a un hombre que no anda escuchando el consejo de los malos. En segundo lugar, como en un sentido decayendo, va a decir que este hombre no camina junto con los pecadores, o sea que no anda con él, no solamente no escucha, sino que no camina con él. Y en tercer lugar, dice que este hombre no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Es decir, no vive con él, no tiene intimidad con él y no es guiado por el hombre pecador. Entonces, si este hombre bienaventurado no escucha el consejo de los malos, ¿cuál es el consejo que sí va a escuchar? Y nos va a decir entonces en el versículo 2, ¿de dónde viene este consejo? ¿De dónde él aprende a vivir? Y va a decir que él se deleita en la ley de Jehová, en la enseñanza de Jehová. Este es el fundamento de la vida del hombre justo. Entonces, el hombre justo no vive según su propio parecer. El hombre justo no vive siguiendo su propio corazón, sino que el hombre justo vive siguiendo la ley o la enseñanza, la palabra de Dios. Y no como algo externo, como algo aburrido, como una obligación que alguien no quiere hacer, sino que al contrario, este tiene delicia en la ley de Jehová. Y entonces esto va a mostrar que hay fe, que hay confianza, que hay un entendimiento de que esta ley es buena para él.
Finalmente, porque esta es la ley que viene de Dios, dice que él medita en esta ley de día y de noche. O sea, que él está pensando constantemente en la ley. Obviamente aquí hay una hipérbole, ¿cierto? Nadie puede estar meditando durante todo el día, las 24 horas del día, porque durmiendo ya eso nos hace imposible estar meditando. ¿M? Pero lo que aquí está diciendo es que él va a basar toda su vida, que él va a estar intentando analizar todas sus decisiones, toda su vida, siguiendo a la ley como su estándar, siguiendo la ley como siendo la enseñanza de Dios. Por eso es su delicia. Nadie podría tener delicia en aquello o nadie podría meditar en aquello que no es su delicia. Ahí habría una contradicción, algo que el hombre finalmente no puede hacer. Y aquí entonces nosotros podemos entender cómo la ley de Dios, la palabra de Dios que es inspirada y que es útil para toda nuestra vida, como nos va a decir el apóstol Pablo. Y ya que ella es útil para toda nuestra vida, nosotros tenemos que estar meditando en ella de día y de noche, o sea, siempre. Así es entonces este hombre. El fundamento de su vida, el fundamento de su pensamiento, de sus acciones es la ley de Dios, la enseñanza de Dios. Y por supuesto entonces esto va a tener una consecuencia en su vida. Las ideas y las acciones tienen consecuencias. La consecuencia que va a traer el meditar en la ley de Dios de día y de noche es la bendición de Dios. Dice, este hombre va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Para nosotros, por el clima en el cual nosotros vivimos, esto quizás no pueda llamar mucho nuestra atención. Porque básicamente en cualquier lugar donde nosotros vivamos hay agua abajo. Pero piensen en Israel. Israel no es un lugar donde hay mucha vegetación. No se caracteriza por ser un lugar donde van a crecer grandes y fuertes árboles. Va a llamar la atención este árbol. Y claramente va a ser claro aquel que está cerca del agua. O sea, va a ser un árbol más frondoso. Así nos va a decir el Salmo, que va a ser el hombre justo. Será como árbol plantado, o sea, como un árbol que da fruto en su tiempo, un árbol que tiene una hoja que no cae. Y entonces lo va a decir acá, porque lo anterior es metafórico. El final de este versículo 3 dice, todo lo que hace prosperará. O sea que Dios lo va a bendecir en todos sus caminos. Esto no quiere decir, aquí no hay teología de la prosperidad, no es que todo lo que nosotros queramos Dios lo va a dar, sino que esta va a ser una vida de bendición, una vida bendecida por Dios mismo. Entonces donde el hombre va a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Esto puede ser un hombre que vive en pobreza o un hombre que vive en riqueza, pero él va a tener una vida próspera. Y ahora viene entonces la contraposición, de la cual comenzamos a hablar. Los malos, los impíos, no van a ser así. Si la figura del hombre justo es un árbol que tiene raíces profundas, fuertes, la figura que va a mostrar al hombre impío es una planta sin raíces. Es una planta que es llevada por el viento. Es como el tamo que arrebata el viento. Es como este montón de pájaros.
no sé si veían esas películas como de western, donde iban por el desierto y iba así la pelota de paja rodando porque se la llevaba el viento. Esa es la idea acá. Esa que no tiene fundamento y entonces va donde la lleva el viento. Así son los malos, no tienen raíz, no tienen fundamento, no dan fruto, su hoja en lugar de estar verde todo el tiempo es seca. Y fíjese que el hombre sin Dios básicamente es esto, un hombre sin fundamento, un hombre que no tiene dónde colocar su pie, donde no hay seguridad. El Salmo 40 me parece, a ver, déjese, para no mentirle. Sí, el Salmo 40 hace una figura similar cuando habla de el pozo cenagoso y lo contrapone con la roca. El pozo cenagoso, el de la desesperación, es este barro donde es resbaloso, donde es imposible estar parado. ¿Y cuál es la otra figura? La roca, donde se pueden colocar los pies, donde hay firmeza. Entonces, el hombre sin Dios es como ese hombre que vive parado sobre el lodo cenagoso, donde él no puede estar firme nunca, donde él es llevado por cualquier viento de doctrina, un lenguaje de la escritura, donde él va a seguir cualquier filosofía del mundo. Entonces los malos no son como este hombre bienaventurado, como este hombre justo. Y entonces esto, además de haber una diferencia entonces en lo que el hombre es, también va a haber una diferencia en el destino de estos dos grupos de hombres. Va a decir que los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y aquí entonces está hablando acerca de un destino final, va a hablar del juicio de Dios y los distintos estados en los cuales van a estar estos dos grupos de hombres. Porque Jehová ama y Él conoce el camino de los justos. Por eso los impíos, aquellos que se oponen a Cristo, al reino de Cristo, a la iglesia, a aquellos que lo siguen, ellos finalmente serán castigados. Porque eso es lo que merece el pecado. Pero como Dios ama el camino de los justos, ellos serán bendecidos y ellos tendrán vida eterna. Esto es lo que la Escritura en todas partes nos va a enseñar acerca del destino, del estado final de los justos y de los impíos. Finalmente, entonces, el camino de los malos perecerá, o sea, ellos serán castigados. Entonces, este salmo nos va a mostrar claramente esta diferencia y esta contraposición que hay entre dos grupos, los impíos y los justos, aquellos que aman la ley de Dios, aquellos que aman a Dios y aquellos que no lo aman. Nos va a hablar acerca de la diferencia que hay en ellos y también la diferencia que hay en cuanto al destino de ellos. Finalmente, nosotros tenemos que pensar cómo este salmo nos habla acerca del Señor Jesucristo. Y yo creo que nos habla del Señor Jesucristo en dos formas. En primero, el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Él es la enseñanza de Dios. Él es el verbo. Sí. Toda la Escritura nos habla acerca del Señor Jesucristo. Básicamente, entonces, meditar en la ley de Dios, en la enseñanza de Dios, es meditar en Cristo. Que de Génesis a Apocalipsis, la Escritura nos va a hablar acerca de Cristo. Entonces, un hombre que tiene delicia en la ley de Jehová y que medita en la ley de Jehová de día y de noche es un hombre que ama a Cristo y que busca conocer a Cristo más y más cada día. Que en Cristo, que en el amado, Él se satisface. Que tener a Cristo
como su mediador. Él entiende que eso es lo que él más necesita. En segundo lugar, este salmo también nos va a mostrar que finalmente el Señor Jesucristo es el único que merece la bienaventuranza de Dios. El Señor Jesucristo fue el único que estuvo apartado del pecado. Finalmente el Señor Jesucristo es el único que no anduvo en los consejos de los malos, ni estuvo en los caminos de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Y que entonces, si nosotros somos bienaventurados, lo somos en Cristo. Porque nuestra experiencia es que nosotros sí hemos escuchado el consejo de los malos. Sí hemos estado en el camino de los pecadores. Sí hemos estado sentados en la silla de los escarnecedores. De hecho, fue en ese estado que nosotros nacimos. Y de ahí Dios en Cristo nos sacó. Y entonces nosotros podemos ser bienaventurados porque Cristo es el bienaventurado. Porque es en Él que Dios encuentra el contentamiento. Porque fue el Señor Jesucristo quien obedeció la ley. Quien pudo aplicar la ley de Dios durante todos los días de su vida y quien obedeció esta ley de Dios de forma perfecta. Nosotros no. Entonces cuando nosotros leemos el Salmo, cuando nosotros cantamos el Salmo 1, tenemos que estar pensando en el Señor Jesucristo de estas dos formas. Como Él siendo el centro de la enseñanza de la Escritura, como siendo el fundamento de nuestra relación con Dios. Podemos tener una relación con Dios solamente porque Cristo es nuestro mediador. Podemos tener salvación solamente porque el justo murió por los injustos. Y podemos acercarnos entonces a Dios porque el Señor Jesucristo, el justo, intercede por nosotros.